En la madrugada del 7 de julio de 2021, hombres armados entraron a la casa del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, y lo asesinaron. Cruel, vil y cobarde asesinato. Un país que siempre ha estado marcado por crisis políticas, sociales y económicas, entró en una espiral de incertidumbre por un gran vacío de poder. 2 años después las cosas no han cambiado. Los niveles de inseguridad en Puerto Príncipe, la capital, han alcanzado niveles comparados a los de países que están en conflictos armados. En 2022, por ejemplo, 2.200 personas murieron a causa de la violencia. Y en este 2023 la situación simplemente podría empeorar. El problema de Haití no empezó en 2021 con la muerte de Jovenel Moïse. Podríamos decir que el derrumbe comenzó en 2010 con un terremoto que dejó a la capital Puerto Príncipe en ruinas. En los años 60, François Duvalier se instauró a sí mismo como dictador vitalicio, al que sucedió 20 años después su propio hijo. Durante ese régimen más de 50.000 personas fallecieron. Su policía secreta siguió matando gente después de los años posteriores al régimen y funcionó prácticamente como un grupo paramilitar, unos mercenarios. Después de intentarlo muchas veces no fue sino hasta 1990 que pudieron hacer unas elecciones democráticas libres. En estas ganó Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, aunque instauraron un régimen democrático, la corrupción y la violencia siguieron reinantes. El deterioro de Haití no tiene que ver forzosamente con la democracia en sí, pero la democracia tampoco ha funcionado en Haití. ¿Cuál es el tema? Pues en realidad Haití hoy día es un estado fallido. El estado no tiene monopolio de la violencia legítima, no tiene un control del territorio, no tiene un control de la población, no da un mínimo de bienestar y ni es capaz tampoco de responder a las expectativas y demandas de la población. Un mes después del asesinato del presidente, otro temblor azotó la isla, agravando más una situación donde se mezclaban intereses políticos y empresariales, que pusieron aún más en juego la institucionalidad del país. Las propias raíces del Estado haitiano han estado confrontadas a dificultades al principio del siglo XIX por la propia comunidad internacional, que en ese momento los poderes coloniales no querían que el Estado haitiano surgiera con fuerza. Entonces el problema no es nuevo, es histórico. Ese problema histórico llevó a que desde hace décadas Haití sea este edificio en ruinas. Hoy no existe un senado o un parlamento en Haití. De hecho, el edificio está completamente en ruinas. En Haití no hay nadie que lleve las riendas. Y en ese contexto, Ariel Henry, quien fuera primer ministro de Moïse, es quien hace las funciones de presidente interino, pero no cuenta con una legitimidad ante el pueblo. Las necesidades humanitarias son muy grandes en Haití. Todo lo que es agua potable, saneamiento, no hay latrinas, la basura no viene recolectada, pero también todo lo que son servicios de salud. Los hospitales son pocos, han pocos medicamentos y la gente no tiene el dinero para acudir a los hospitales. No hay servicios de limpieza, la mitad de la población está en situación de hambre aguda, no hay presos porque el sistema judicial está completamente bloqueado y a todo esto se le suma la ola de violencia que causan las pandillas. Aunque durante muchos años estuvieron confinadas a los barrios más marginales de Puerto Príncipe y las demás ciudades del país, ahora controlan el 80% de la capital, así como las principales rutas para acceder a la ciudad. Alrededor de los puertos más grandes de Puerto Príncipe, las pandillas secuestran con frecuencia camiones de carga y han bloqueado en 2 ocasiones la principal terminal petrolera haitiana. Los factores que han permitido que las pandillas tengan un dominio casi total de Haití son que durante muchos años han fomentado lazos con políticos y empresarios muy poderosos, quienes les ofrecen financiamiento, armas y un blindaje legal. Sin embargo, a medida de que han ganado independencia, a través de hechos como extorsión y secuestro, han expandido su poder a través de demostraciones de violencia cada vez más brutales y despiadadas. Las instituciones estatales brindan muy poquito control sobre el crimen. En los últimos años han aumentado muchísimo los secuestros, sobre todo de la población haitiana, pero también de personal internacionales, todo de personas dedicadas al comercio que trabajan aquí en Haití. Las violencias generalizadas hacia la población ha aumentado muchísimo con la expansión de algunos grupos armados que son expansión muy violentas, donde las casas vienen quemadas, las mujeres vienen violadas, la gente viene matada de manera indiscriminada y la violencia generalizada el gran sobre todo sentimiento de inseguridad, ¿no? No hay un lugar seguro en Port-au-Prince al día de hoy. La crisis que vive actualmente Haití llevó a que Antonio Guterres, secretario general de la ONU,
hiciera un llamado para la formación de una fuerza de seguridad extranjera que hiciera presencia en el país. Haití podría comenzar a pedir ayuda a otros países, entre ellos, por ejemplo, China, o países que lo que buscan es demostrar una postura contrahegemónica a nivel internacional. Pero queremos saber ustedes qué opinan de esta posibilidad y de este tema. ¿Una intervención internacional podría ayudar a mitigar esta crisis en Haití? Los leemos aquí en los comentarios de este video y no olviden suscribirse a todas las redes sociales del Espectador.